Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a IDEA, gracias a Pablo por la convocatoria. Ahora vamos a hablar, va a ser interactivo, porque vamos a tener una parte de exposición y otra parte de preguntas para saber cuánto conocen de inteligencia artificial. Y lo más importante acá, que lo vamos a ver del lado del contribuyente. Siempre escuchamos la inteligencia artificial aplicada a los fiscos. Vemos que en esa parte los fiscos vienen avanzando, pero no tanto los contribuyentes y los cambios que se hacen dentro de las empresas. La idea es que escaneen un código, que si lo vemos, se los compartimos, de Menti, para que ustedes puedan ir participando. Ahí está. Y que no lo cierren, porque durante la exposición van a haber varias preguntas en las que puedan participar. Bueno, esperamos un ratito para que terminen de escanearlo. ¿Estamos? ¿Avanzamos? Sí, igual lo controlan. Igual cuando después era verdad que era chiquito, me dijeron, mirá que no lo vas a llegar a leer. Así que vamos a pararnos. Esta es fácil. ¿Cuáles son las expectativas respecto al uso de inteligencia artificial en procesos de impuestos? Y acá tengo una expectativa que me va a resolver, vamos a hacerlo, así no lo leo, está muy chiquito, no lo llego a leer. Se los comento, son 3 alternativas. Es una herramienta más que no creo que provoque grandes cambios en el día a día. Tenemos una expectativa muy alta que ya nos va a resolver las liquidaciones de impuestos. O escuché mucho sobre inteligencia artificial, pero aún no entiendo bien de qué se trata o para qué puede servirme. Así que es todo de ustedes para contestar. La verdad, 77%, muy alto. Yo me reservo la respuesta para el Me parece que no se escucha tu micrófono. A ver, ahí. Hola. ¿No? No. Ahí se escucha, ahí está. Lo que le decía, el 76%, muy alta la expectativa. Yo me reservo la respuesta para el final y vamos a arrancar hablando de las expectativas. Y a ver si pasamos al otro slide, si ya podemos pasar a la presentación. La verdad que cada vez que sale una tecnología nueva, esa tecnología cumple con una curva específica que se llama curva de expectativas de Gartner. Pasó en todas las tecnologías. Pasó en su momento cloud. ¿Se acuerda de blockchain? Que íbamos a tener blockchain en todos lados. La contabilidad se iba a llevar por blockchain. Y después toda esa expectativa bajó un poco y luego se niveló. Bueno, un poco también con AI está pasando esta curva. Yo me voy a referir solamente a lo que son casos de impuestos, porque dependiendo del caso de uso, eso puede variar. La gran diferencia con el resto de tecnologías es que esto está avanzando a pasos agigantados. La velocidad con que esto está avanzando cada vez es más rápida, cada vez hay nuevos modelos con más capacidades, hay una pelea entre los grandes desarrolladores de todo esto, en quién presenta el mejor modelo con más capacidades, y día a día esto se van viendo cosas nuevas. Entonces, la idea de estos 20 minutos es bajarle un poco a tierra todo esto. Me imagino que todos saben qué es AI, todos o muchos de ustedes ya la usaron ChatGPT, ahora tienen el chat de Meta, y todos más que mal lo usaron y saben qué es, pero quizá a veces es difícil bajarlo eso a la realidad, a las tareas cotidianas que tenemos. Y la idea de esta charla, en estos 20 minutos, en forma express, va a ser quizá bajarlo y mostrarle algunos ejemplos de qué se podría usar. Para arrancar es AI, término general. ¿Qué es la AI? La AI es un concepto muy amplio. Si ustedes tienen robots en sus empresas, que es la tecnología de RPA, también entra de lo que es AI. Es una AI basada en reglas. Las que conocemos hoy en día es una AI que se basa en el aprendizaje, pero también es súper amplio. Para simplificarlo, tenemos 2 tipos de AI. La AI plana, que seguramente muchos de sus empresas ya tienen alguna tecnología de ese tipo. Por ejemplo, el que tenga un lector de carga automática de facturas es una AI plana. Funciona con un entrenamiento para una función específica. No puede hacer otra cosa.
Y después, lo que fue disruptivo, y ya desde octubre 2022, cuando OpenAI publica su modelo ChatGPT, fue la AI generativa, que es la tecnología que hoy vamos a mostrar los casos de uso. ¿Cuál es la diferencia de esta tecnología respecto a la AI plana? Es que tiene capacidad, a partir de su aprendizaje, a crear contenido e ir aprendiendo. Esa es la gran diferencia que tiene. Entonces, esto que ven abajo, seguramente ustedes ya lo vieron y muchos de ustedes ya lo utilizaron. Como les dije, ya muchos capaz que redactan mails. Los programadores usan mucho la parte de generación de código, que es bastante buena y les sirve para simplificar tareas. Pero como les digo, capaz que cuando uno lo quiere llevar al día a día de esto, que es mucho más específico, cuesta entenderlo y verlo dónde aplicarlo. Entonces, lo que vamos a presentar ahora son casos de uso específicos, concretos, no potenciales, o sea, concretos que sí se podrían usar. Algunos van a requerir de, obviamente, un desarrollo o que esa herramienta esté ya dada por un proveedor, y algunos hasta lo podrían usar ustedes como consumidores finales o crear ustedes. Pero antes de avanzar en los ejemplos que yo voy a mostrar, les hago la segunda pregunta. Ya a ustedes, ¿qué les parece o cuáles serían los usos que pueden tener esta herramienta en un área de impuestos? Acá estoy tapando un poco. Se lee. De este lado. Preparación de declaraciones juradas, realizar conciliaciones, análisis de errores y diferencias en liquidaciones, análisis de documentos, análisis de normativa y chatbot personalizado. Bueno, está parejo. Pero la mayoría se va para la parte de preparación, conciliaciones y análisis de errores. Entonces, ¿qué es donde más tiempo se insumen? Se insumen. Entonces, vayamos a los casos de ejemplos. Y acá yo voy a ir, por el contrario, por estos tres, porque como les dije, los otros casos de uso son más potenciales. La IA generativa es muy buena para la parte de análisis textual, o sea, de texto, análisis de imágenes, obviamente también sonido y esas cosas que no nos interesan en los casos de uso, pero en lo que es la parte numérica es buena en la parte de proyecciones y análisis de patrones. Quizá para el día a día que tenemos nosotros no lo descarto, pero lo veo como un poco más potencial, que me haga una declaración jurada. Sí que puede encontrar errores por patrones, pero los casos de uso hoy más simples que van a tener van a ser, por ejemplo, estos que están acá, y ahora a medida que hablemos van a ver que se le empiezan a ocurrir un montón. Pero además de empezar a mencionarle uno por uno, más fácil va a ser contextualizar estos casos para después darles ejemplos, y tengo un par de ejemplos para mostrarlo para que ustedes después puedan verlo. Entonces, acá tienen 6 casos de uso que podríamos hacer 3 divisiones importantes. La primera división son todos los casos de uso que están vinculados a la parte de texto. Análisis de normativa, armar un mail, un reporte con un contenido específico, con una temática específica, la parte de análisis de normas, resúmenes de normas. Dentro de lo que es texto también voy a meter chatbot. Y acá el concepto chatbot no lo entiendan como el chatbot ese que tienen en WhatsApp, que le dan 4 opciones y siempre queda en círculo y no le responde nada. Acá cuando hablamos de chatbots, son chatbots personalizados que le pueden responder algo. Por ejemplo, en recursos humanos le pueden responder a un empleado cómo hizo el cálculo de impuesto a las ganancias y darles ejemplos de su cálculo específico, tomando datos concretos. O le puede explicar a un área, por ejemplo, que da de alta a proveedores, qué documentación tiene que ver y qué indicador puede poner cuando la persona que lo hace no tiene un expertise impositivo. O sea, estamos hablando de asistentes muy personalizados con temáticas muy específicas. ¿Y cómo se hace esto? Y ahí viene el problema del AI para el uso de impuestos, todo esto hay que personalizarlo. Hoy por hoy, si agarran cualquiera de ustedes el chat de WhatsApp y le pregunta del régimen de regularización, van a ver que le responde, lo mismo ChatGPT, pero van a ver que también le pifia bastante. Ese es el resumen. ¿Por qué? Porque cuando hicieron este modelo, con los datos que lo actualizaron, fue abril de 2024. Sin embargo, le va a responder, o sea, la información del régimen de regularización o el RIO, la ley de base, que si quieren hacer la prueba van a ver, le va a responder, pero ¿de dónde saca esa información? De Internet.
Y de ese Internet depende del contenido que busque, depende de cuál fue el artículo que publicó. Y si quieren armar algo personalizado que no está en Internet, no le va a responder, le va a decir, yo no tengo en mi base ese conocimiento. Entonces, ¿cómo hacemos para personalizar esto, para que me pueda dar funciones de impuestos orientadas a texto siempre, ¿no? Hay varias maneras, pero hay dos que son las que más se utilizan, que es entrenar el modelo. Este modelo, cuando lo se crea en base a aprendizaje, por lo cual lo que hay que hacer es darle el contenido del cual yo quiero que procese, que para cualquiera de nosotros ese proceso está fuera de alcance, porque es un tema técnico muy complejo que también tiene su costo, porque tengo que preparar miles de sets de datos para darle al modelo, para que lo incorpore, para que lo tome, que cuando le pregunten, se va a dar vuelta, va a ir a su base de datos y lo va a relacionar y me lo va a traer. Todo lo que pasa atrás de todos estos modelos es matemático. No hay ninguna búsqueda de palabra. Cuando ustedes le preguntan algo a estos modelos, no es que va a buscar y le digo, decime qué es el RIGI, y se fija a ver si encuentra la palabra RIGI, no. Hay todo un proceso matemático que lo que hace es, esa pregunta la convierte en un número, y cuando yo lo entrené esos datos, lo convierte en un número, y después se fija cuál machea mejor, y en base a eso me construye la respuesta. Entonces, el primer método, que es reentrenarlo, es válido. Estamos hablando de otra complejidad para aplicaciones mucho más complejas, pero hay otro segundo método que es viable, y hasta les podría decir al alcance de la mano de cualquiera, que es hacer un RAG, R-A-G. Es el anacronismo en inglés de Retrieval Argument Generator. En criollo lo que hace es, le doy los datos, con esos datos me hace una base de datos y después me responde desde ahí. Por ejemplo, el caso que van a ver acá, lo hice con ChatGPT en 5 minutos, haciendo 3 clics. Nadie tiene que tener conocimiento de nada. Le subí la ley de bases y le subí la resolución 5528. Le pregunté, ¿cómo hago para blanquear un departamento y dinero en efectivo? Me empieza a responder. Me empieza a responder bien concreto y muy específico. Inclusive le subí un poco la apuesta y le respondí, mira, yo no entiendo nada de impuestos. ¿Me lo podés explicar más detallado? Me empezó a explicar más detallado y le pedí después un resumen y me va a hacer todo un resumen de la norma. Entonces, este tipo de aplicaciones es lo que se pueden hacer para la parte que les decía, todo lo que es texto, análisis, consulta, distribución de esas consultas, clasificación, análisis de normas, resúmenes de normas. Y para este tipo de aplicación no hace falta un conocimiento. Obviamente esto tiene ciertas limitaciones y riesgos que vamos a ver al final, que no hay que dejar de perder de vista, pero si esto es mucho más complejo, que requiero que vaya a ver números que están en una base de datos, sí requiere otro tipo de customización. Pero para cualquier cosa que sea texto plano, esto es un tipo de solución. O sea, acá usé ChatGPT, pero hay un montón de proveedores que me dan este tipo de soluciones donde un usuario final, sin ningún conocimiento, sube todos los documentos y ya tiene un asistente interactivo que le va a ir resumiendo los temas. Al final, bueno, me hizo el resumen y después le dije, buscame artículos en internet de la norma y me bajó 4 o 5 artículos. Entonces, tiene mucha potencia para todo lo que es análisis de texto. Segundo bloque de aplicaciones que tienen, de vuelta, yo no estoy yendo punto por punto, a medida que yo les voy diciendo van a ver que se les van a ocurrir. Segundo bloque de aplicaciones es todo lo que es, acá dice automatización documental, pero en general es estructuración de datos. Y esto un poco con la charla, escuchando la charla anterior donde hablaban del costo de administrar, la parte de ingresos brutos que es muy alto, bueno, ahí tienen un caso de aplicación. ¿Qué es esto? O sea, estos modelos son muy buenos para interpretar y analizar documentos. Y en el área de impuestos tenemos un montón de tareas de ese tipo. Y le empiezo a enumerar. Master Data. Deben tener una persona que está mirando los M05, ni hablar todos los años para renovarlo, para ver cuál es el coeficiente, para ver qué indicador le ponen, para ver todas las actualizaciones de todos los certificados que le mandan, las constancias de inscripción. Bueno, eso es una aplicación. Regímenes de retención, si bien ahora lo pueden bajar de internet y empezar a cruzarlo, pero también muchas empresas ven certificado por certificado para dónde lo aplican. El caso creo que más común y más complejo es el de automatización de facturas. Interpretar los 200.000
layout de facturas que cada uno le pone su leyenda de percepción como le parece, y es imposible unificarlo y necesito una herramienta súper poderosa que puede interpretar ese dato para saber a dónde pertenece la percepción. Bueno, todo eso es análisis documental, y acá, por ejemplo, lo que tienen es otro ejemplo en donde a esta herramienta, que ahora le cuento qué hace y cómo se armó, le tiro los documentos de un legajo, me los va a analizar, me va a decir de dónde es y me va a sacar toda la data. Esto es lo que le decía, la actualización del master data. Acá simplemente, si bien que está haciendo todo esto, ahora le muestra al final lo que se extrajo, lo que está pasando detrás de la cortina es que este programita agarra el formulario que sea, PDF, el certificado, lo convierte en imagen, se lo manda a un modelo. Acá la característica es que estos modelos son multimodal, o sea, analiza imágenes y analiza texto, y le dice, decime a qué jurisdicción y qué es. Ya sabe que tiene esas tres categorías, M05, certificado de inscripción o certificado de exclusión. Y una vez que me lo clasifica, le mando una pregunta, decime la fecha desde cuándo es válido. Y el sistema automáticamente me lo interpreta y me lo empieza a relevar todos los datos. Muchos me pueden decir, sí, esto se hace con OCR. Bueno, ¿cuál es la ventaja de todo esto? Es que si yo simplemente le mando una pregunta, si el formulario cambió, me lo va a interpretar igual, o es posible que tenga algún error, pero tiene mucha capacidad para adaptarse. En segundo lugar, estos modelos también que les digo de multimodales, todo el modelo que está atrás que analiza las imágenes es súper potente, es 10 veces más potente que un OCR, que son los modelos que se basan por lo general en la lectura de documentos. Acá no hace un OCR común, sino que está entrenado para encontrar todo el texto, inclusive puede llegar a reconocer texto manuscrito. Entonces, todo este tipo de tecnología y todo lo que a ustedes se le ocurra, que tienen un documento que tienen que interpretar para después hacer una segunda operación, se usa inteligencia artificial. Antes, sin la inteligencia artificial, yo tenía que ir dándole al programa la interpretación de cada documento. Ahora directamente lo hace la máquina, lo interpreta y me genera todo el contenido. La tercera capa que tenemos, y me apuro un poco más porque no hay mucho tiempo, en realidad es toda la concatenación de todas las tecnologías que tenemos. A ver, se habla ahora de inteligencia artificial, que va a revolucionar, que es la ciudad. En realidad todo esto, cada una cumple su función. ¿Tá? O sea, yo con la inteligencia artificial per se no puedo automatizar todo un proceso, como le contaba, de control de master data. La inteligencia artificial va a hacer su parte, que es interpretar los documentos, y un robot es el que va a ir al ERP y ver qué indicador tiene y ver si eso machea o no machea. Entonces, cuando yo uno todas esas piezas de Lego, una detrás de otra, lo que tengo es lo que se llama hiperautomatización, que es poder automatizar procesos complejos de punta a punta. Pero ahí lo que voy a tener es cada herramienta cumpliendo una función, y es lo que tenemos que integrar. La verdad que la charla es más explicativa de 20 minutos. La realidad que tenemos, que eso es lo que hablábamos con Paola, es tenemos la mayoría de nosotros hacemos nuestros procesos en Excel, ¿no? Entonces saltar del Excel a la inteligencia artificial hay todo un abismo, hay pasos intermedios. Pero el tema es que estas tecnologías están cada vez más disponibles. Por ejemplo, para hacer el sistema que vieron antes, que era el que analizaba, la persona que lo hizo no es un experto en inteligencia artificial. Simplemente es un programita que manda la foto y recibe la respuesta. Entonces, cada día las barreras son más bajas y cada día no depende de la espalda de la empresa que lo desarrolla, sino cada día esto es más accesible hasta llegar en algún momento al usuario común como nosotros, con lo que les mostraba del rack, donde pueden subir los documentos y ya tiene un chat personalizado. Para ir cerrando, tenemos muchos riesgos a considerar, y no me voy a meter en todos los riesgos de la AI, que quizás son éticos, legales. Yo quiero
puntualizar dos riesgos que están vinculados a los casos de uso que vimos recién y es lo que tiene que pensar cualquiera cuando va a usar esta herramienta, la va a desarrollar. Primero, la parte de contenido. Estas herramientas son muy sensibles a cómo yo le pregunto. No es lo mismo que le diga cómo puedo adherir un bien al régimen de regularización o cómo puedo blanquear un bien. Entonces, mientras más específico sea, más certeza voy a tener, pero hay una probabilidad de fallo que depende de cómo le pregunte, de cómo fue entrenado el modelo, de qué datos se está utilizando. El consejo es que estas herramientas no pueden generar o no deberían generar, dependiendo del caso de uso, un producto final. Y acá les cuento una anécdota. Yo hice también, haciendo varias pruebas, una de las que había armado era subirle toda la ley tarifaria para que, de 5 provincias, para que me analice en función a los datos que le ponía y que me diga las alícuotas que debería aplicar. Y la verdad que me dijo un 40% mal y un 60% bien. En ese caso de uso es más complejo, pero el riesgo que tengo ahí es, tengo mucho riesgo de alucinación dependiendo del contenido que tenga y esto debería tener alguna revisión. No lo podemos tomar como un producto final donde copio, pego y eso sale. Y menos en nuestra área. Y el segundo contenido, el segundo riesgo, que también es súper importante, es la parte de privacidad. ¿Vieron este primer ejemplo que les mostré? Yo agarré, subí los PDF o los Word o lo que sea, lo subí a ChatGPT, tenía mi chat, empecé a hablar. Ahora, piense que cuando apretan el botón y mandan esos archivos, se lo están compartiendo a un tercero. Y una cosa es subirle la ID de bases y resoluciones que son públicas, pero otra sería subirle contratos con información confidencial. Y eso es un punto a considerar, hasta ya diría una limitante. Eso se puede evitar dependiendo de la tecnología. Por ejemplo, ChatGPT van a compartir todo. Meta lo mismo, Gemini lo mismo. Están compartiendo con Olga. ¿Cómo se puede evitar? Hay ciertos proveedores donde esto corre en un clúster cerrado propio, en una nube propia, Azure, Amazon, donde ese riesgo lo pueden limitar, pero ya necesitan otro tipo de análisis. Si van a trabajar con información confidencial, es otro tipo de análisis. Finalmente, porque bueno, 20 minutos, mucho no se puede profundizar, y acá les doy mi respuesta. La mayoría respondieron que tenían expectativas amplias. Yo también, la verdad, tengo muchas expectativas y esto está creciendo cada vez más. Quizá lo que sí puntualizaría es que hay ciertos casos que yo lo veo más potencial, sobre todo con la parte numérica de completar declaraciones juradas y otros que son más concretos, que es como ejemplo lo que vimos. Así que esto crece día a día y seguramente en los próximos meses van a ir viendo más herramientas, más funcionalidades y lo mejor de todo es más accesibles y más disponibles para el usuario final. O sea, nosotros sin tener que hacer este tipo de desarrollos. Así que bueno, muchas gracias por la atención y creo que tenemos un espacio de preguntas. No sé si hay alguna pregunta del público. Si no, bueno, en base a lo que tenían al inicio como expectativa, y lo hablamos, que creíamos que iba a ser un porcentaje muy alto el hecho de que pudieran casi liquidarnos los robots las liquidaciones, que es donde mayor tiempo perdemos. También vemos que aún no encontramos el grado de maduración, que hoy lo conversamos. Y por otro lado también vemos que de parte de los fiscos el grado de maduración es mucho más amplio. A esto se suma que hay como una cierta incoherencia, porque por un lado estamos tratando de reducir costos, de que el sistema sea más simple y tenemos una disposición de AFIP con la 74 del 2022 que no permite el uso de los robots. Exacto. Entonces, acá me parece que como profesionales tenemos todo un camino que poder desarrollar. Por un lado, bajar un poco las expectativas. Por otro lado, tratar de acompañar estas herramientas como profesionales e ir dejando el Excel para las nuevas tecnologías. Pero también es muy importante que los fiscos nos acompañen, porque internamente sí están utilizando la inteligencia artificial, sí están haciendo desarrollos y hacia los que lo quieren hacer hay un limitante. ¿Cómo pensás que podemos llegar a armonizar todo esto para bueno, cada herramienta que vaya saliendo, poder utilizarla?
A ver, es complejo lo que te decía. Si vos el mercado, la mayoría tiene un proceso artesanal en Excel y por general y por historia, siempre los departamentos de impuestos quedaron relegados de la parte de tecnología, ya sea por prioridad, por budget, por un montón de cosas. Lo bueno de estas tecnologías que ves ahora frente a otras, como ser RPA, es como que te dije, cada vez la vara de acceso es más baja y las aplicaciones están más disponibles para el público en general. Si vos ya tenés que hacer algún tipo de desarrollo, ya caes en toda la dinámica de tiene que intervenir IT y todo el proceso que eso se involucra. Pero creo que sin duda es algo que tenés que incorporar. En el corto plazo todo esto se va a ir automatizando. Me acuerdo de las primeras charlas hace 6 años donde se hablaba de tecnología, pero no era un punto importante en todas nuestras tareas. Hoy creo que todo el tema tecnológico es un punto importante y lo tenés que impulsar para ir incorporándolo. Okay. Para ir cambiando la cultura del Excel. Tal cual. Bueno, gracias Pablo, gracias a IDEA y gracias al público.